Píldoras de Fe, un ministerio de la Iglesia Anglicana. Queridos amigos, ciertamente si es importante lo que se dice, lo es también y quizás todavía más quién lo dice y en base a qué o por qué lo dice. A tal punto que es normal y yo diría incluso recomendable no solo atender al mensaje, sino también evaluar al mensajero. En este sentido me pregunto qué veía la gente de la sinagoga en Jesús para concluir que hablaba con autoridad. Leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 21-22, que fueron a Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero, ¿dónde o en qué veía la gente esa autoridad en Jesús? ¿Por qué Jesús hablaba con autoridad y los escribas no? Al fin y al cabo Jesús no poseía ningún título académico de la época y los escribas podemos decir que eran los intelectuales en aquellos días. Entonces, ¿por qué la gente de la sinagoga percibía esa autoridad en las palabras de Jesús y no en las de los escribas? Entiendo que había dos razones principales para que esto fuera así. Para la primera nos da la pista el versículo 27 y tiene que ver con que las palabras de Jesús venían certificadas por sus hechos. Como digo, un poco más adelante en el texto se nos dice que Jesús saca un espíritu inmundo de uno de los asistentes a la sinagoga y la reacción de la gente, versículo 27, es: todos se asombraron y se preguntaban entre sí, ¿qué es esto? ¿Qué nueva enseñanza es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Si la primera razón tiene que ver con lo que Jesús hacía, cómo sus hechos avalaban sus palabras, la segunda tiene que ver en por qué lo decía y en qué basaba su enseñanza. Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió, dice el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 7, 16, lo cual es consecuente con lo predicho en Deuteronomio 18, 18. Un profeta como tú les levantaré, se refiere al Mesías, en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Así pues, queridos amigos y hermanos, estas razones para la autoridad de Jesús las podemos aplicar también y las debemos de aplicar también a nuestra propia vida, a nuestro ministerio, nuestro servicio, sea el que sea a Dios, y también como norma para evaluar lo que escuchamos, que en nuestros días es mucho y muy variado. Es importante que los hechos avalen las palabras y es importante que el discurso se base en la palabra de Dios, en la Biblia, hoy en día. La diferencia es la misma hoy que la que lo era entre Jesús y los escribas en su época. Unos ostentaban títulos, pero sus palabras no tenían poder, porque la fuente de las mismas no estaba en Dios, sino en sus propias deliberaciones. Jesús, sin embargo, certificaba con sus hechos su cercanía y compromiso con el Padre. Unos, podemos decir, engordaban las cabezas, pero Jesús sanaba los corazones. Oremos. Dios mío, si queremos parecernos al Maestro, necesitamos acercarnos a ti y a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a basar la autoridad espiritual en nuestra vida, en lo que tú nos dices, fundamentalmente en las Escrituras. Líbranos de la actitud de los escribas, Dios mío, de un discurso estéril, y haznos crecer hacia la imagen de Jesús para que la gente pueda percibir también en nosotros, en nuestras iglesias, Señor, en lo que decimos, la autoridad de lo alto, y así sean transformados y sanados, y así tu iglesia crezca sobre la roca fuerte de tu palabra, proclamada con poder en todo lugar y a todos aquellos que tú hagas confluir en nuestro camino. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús.
Amén. Queridos amigos, que la gracia y la paz de Jesús el Señor estén con todos nosotros.